Vivifícanos en esa palabra, Señor, y permita, Señor, a tus hijos y a tus hijas hoy conocerte más y más, Padre. El ser ministrados por tu palabra, por tu bondad, por tus misericordias y por tus hechos maravillosos, Padre. Pues tú conoces, Señor, nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Tú conoces nuestras necesidades, Padre. Enviamos esa palabra sobre los que están enfermos, Padre. Esa palabra de sanidad, Padre, de aliento, de vida, Padre, de restauración, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Y permítanos, Señor, el cada momento, Señor, estar ahí contigo, Padre, pero también dar testimonio, Señor, de las cosas maravillosas que vienen, Señor, contra tu pueblo, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te exalto y te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la presencia de Dios guíe tus pasos y pueda haber esas maravillas de Dios en tu vida. Y todo lo que te propongas hacer lleve el sello de respaldo, que es la misma palabra, sobre todo lo que emprendas. Y pueda reconocer que ahí está Dios guardándote, cuidándote. Que le invocas y le entregas en sus manos. Inclusive estamos diciéndole, Señor, cubre nuestra familia con tu presencia maravillosa y no permita, Señor, que nosotros decaigamos en el propósito de seguir luchando y de seguir adelante en todas las cosas que tú has colocado en nuestras manos. Quiero compartir el tema que hemos venido trayendo en estos días, que es que siempre pensemos cuando intentamos de fallecer o cuando intentamos quizás soltar cosas que Dios ha entregado en nuestras manos, cuando intentamos rendirnos y decirle, Señor, no puedo más. Y hay momentos en que llegamos a esos, yo le llamo extremos, y creo que cuando clamamos al que nos puede ayudar, Él está dispuesto para levantarnos. Uno de los textos que hemos venido hablando es Primera de Pedro en el capítulo 5. Hemos resaltado algunos textos y yo quiero empezar leyendo ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Y lo voy a hacer en dos versiones de la Biblia. La Nueva Traducción Viviente, en la Biblia, el lenguaje sencillo, mejor dice: resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que todo el mundo, otros seguidores de Cristo, están sufriendo como ustedes. Una de las cosas que a veces pensamos y lo han expresado muchas personas, es que nadie entiende mi sufrimiento. Nadie sabe los momentos que está pasando, o nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y es interesante porque en la palabra nos expresa que cuando nos sentimos de esa manera, hay una reacción que nos lleva el Señor y que también nos va a ayudar a permitir el enfrentar esas situaciones que pasamos. El confiar en Dios, el esperar en Dios, no nos va a librar muchas veces de situaciones difíciles, pero la promesa de Él es que cuando estemos pasando por esos momentos de dificultad, su presencia está con nosotros y algo hará Dios. Y esa es la expectativa que siempre mantenemos cuando estamos pasando por angustia, por dificultades, por luchas, de que la mano poderosa de Dios que prometió estar con nosotros está ahí y alguna salida Él nos dará. Por eso, al empezar con este versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 5, Él nos dice: resistan, no desfallezcan, porque detrás de muchos de los eventos que nosotros vivimos hay una obra de destrucción que trata de impedir que nosotros no movamos en la bendición de Dios. Es interesante porque en muchas ocasiones, no es el común denominador, pero sí en muchas ocasiones cuando empezamos a orar por nuestra familia, por nuestros hijos, a veces vienen enfermedades, a veces vienen escasez, viene la manifestación de rebeldías en su corazón y como que estamos a la expectativa de más de lo que hace el enemigo que lo que hace Dios. Hay un cuadro que al pensar en esto, recuerdo cuando era niño en la finca de uno de mis tíos, hacíamos recolección de café. Y muchas veces en medio de los árboles de café hacían nido las avispas.
y no nos damos cuenta y a veces íbamos a recolectar el café y tan pronto movíamos el árbol, salía la cantidad de avispas y muchas veces de ellos nos picaban y eso nos producía hinchazón en la cara, en las manos y eran momentos difíciles. Pero también en ocasiones no era porque no nos diéramos cuenta que este avispero le llamábamos en ese lugar, sino que nos gustaba cuando éramos niños tirarle piedra a las avispas. Y cada vez que le tiramos piedra a esta colmena de avispa, teníamos que salir corriendo porque no entendíamos cómo ellas nos perseguían y vaya que muchas veces salíamos bastante picados por estos animalitos. Y una de las cosas que nos decía nuestro padre cuando llegábamos todos picados por el aguijón de estas avispas es: ¿para qué se pusieron a tirarle piedras al avispero? Subíamos las consecuencias. Y a veces cuando estamos orando, y quiero hacer esta comparación que espero sea válida, muchas veces nosotros empezamos a tocar áreas donde el enemigo ha ejercido dominio y él no la quiere soltar. Pero cuando nos damos cuenta que no solamente vamos en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, la situación cambia, porque una de las promesas que dice la palabra es que el enemigo no nos puede tocar. Con razón el apóstol Pedro está diciendo aquí: resistan los ataques del enemigo, resistan los ataques del diablo. Confíen siempre, siempre dice, en Dios y nunca duden de Dios. Si te has propuesto seguir al Señor, mi hermano, mi hermana, si Él está golpeando la puerta de tu corazón, si está dando oportunidades, de pronto a veces ponemos la mirada en situaciones que en lugar de ayudarnos, simplemente se van a volver contra nosotros. Pero hay alguien que prometió ayudarnos, que hay alguien que si ponemos nuestra mirada, o mejor, como está diciendo esta parte del versículo, de confiar siempre en Dios, algo hace en nuestra vida. No vamos a salir lastimados. De alguna forma Dios enviará salvación. Eso lo dijo la reina cuando estaba en dificultades. De alguna forma Dios nos ayudará. Y esto es lo que nos está enseñando la palabra. Confíen en Dios y nunca duden de Él. Así no vea la respuesta a tus peticiones en el momento que lo estamos haciendo. Todos los días estamos orando por personas. Hay gente que ha sido sanado, hay hermanos, hermanas que han sido sanados en el momento en que estamos hablando la palabra del Señor. Otros después de que hemos terminado este espacio, y otros han sido mucho después. Algo ha intervenido Dios, algo ha hecho Dios, y eso es lo que nos anima cada día a proclamar el nombre del Señor sobre mi hermano, sobre mi hermana, al llevar a la presencia del Señor sus necesidades. Y Dios coloca en nuestro corazón en momentos específicos la forma como debemos orar ante diferentes circunstancias que enfrentamos. Sabemos que detrás de muchas de las circunstancias que vivimos está el enemigo tratando de impedir que nosotros proclamemos el nombre del Señor o que le sirvamos con integridad en los lugares que Él nos ha colocado. Y qué importante es lo que nos está diciendo a través de este versículo: confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Nunca duden de Él. Y algo que nos ayuda a salir adelante, porque cuando pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo, eso quita nuestras fuerzas. Y muchas veces nos aparta la mirada de estar puesta en Dios, que es lo que la Biblia nos dice, para ponerla en los demás. Uno, quizás hay una queja que nadie se entiende la situación que estamos viviendo. Yo quiero decirte esta mañana que si hay alguien que conoce tus fuerzas y sabe lo que está pasando, aunque muchas veces no se lo sabemos expresar, y es Dios mismo. Él conoce hasta dónde podemos resistir. Y una de las promesas que dice en la palabra es que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir nosotros. Aquí el apóstol Pedro, que con razón él lo dice por la vivencia que él tuvo que pasar, ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como sufren ustedes. Esto nos va a ayudar a quitar la mirada de la gente, quizás con una queja que no pueden comprender el sufrimiento que estamos pasando, para volverle a enfocar al Señor.
Y no solamente nos vamos a ocupar de nuestros problemas, sino que también juntamente con nuestras oraciones, o con nuestras cargas, mejor, llevamos en nuestras oraciones a otros que están pasando situaciones iguales a las que nosotros estamos viviendo. Pero también pudiéramos hablar de oportunidades. Qué bueno es Dios, porque muchas veces nos entrega cosas que nosotros no merecemos. Me asombra muchas veces la forma como Dios manifiesta su brazo de poder sobre personas que simplemente toman la decisión de servir en diferentes momentos y a diferentes comunidades. Y ahí está Dios, aunque no le conocimos, porque nos encomienda y nos da estas oportunidades, porque Él sabe lo que colocó en nosotros, pero también tiene una confianza absoluta en que no vamos a defraudarlo, sino que vamos a hacer las cosas en una forma correcta, para que al terminar la tarea que nos ha sido encomendada, no nos alaben a nosotros, sino le den más bien gracias a Dios por nuestras vidas. Hay un cuadro también que es bien interesante, que me gusta citar mucho, y es el caso de Elías. En Primera Reyes capítulo 19, el profeta Elías está pasando por un momento de mucha dificultad, un momento de depresión. Un momento que es tan complicado en él porque escucha una amenaza. Jezabel, que era una de las reinas que están escritas, le lanza una amenaza y le dice: así me hagan los dioses y aún me aumente, si mañana a esta hora no he cortado tu cabeza. Lo estoy resumiendo el pasaje. Esto trae depresión, estas amenazas trae depresión al profeta. Y a veces uno dice, si a una persona que conocía a Dios como él, que cerró los cielos para que no lloviese, y está escrito en la palabra, por 3 años y medio, hasta que volvió a orar para que hubiera una respuesta de Dios, y así sucedió, lo deprime una amenaza. Esto nos hace sentir y nos hace recordar de que somos vulnerables. Inclusive muchas veces no son a las cosas ya realizadas, sino quizás a palabras o acciones que percibimos en medio de nosotros. Estamos viviendo momentos de tanta inseguridad, de tanto problema, de tantas dificultades, tantas cosas que se levantan en contra de nosotros, y a veces por mucha guardia que colocamos quedamos expuestos. Pero hay alguien que sabe cuidarnos, que hemos conocido y que proclamamos cada mañana, y es la presencia de Dios en nuestra vida. Elías está pasando por un momento difícil y cae en una depresión tremenda. Y lo que él quiere hacer es comiences a huir. Se va lejos, primero con la compañía que él tiene con su siervo, y después quiere estar solo porque deja en cierto lugar a su siervo. Usted puede leer este relato ahí en Primera Crónicas, en el capítulo 19. Luego dice, y hay una expresión que yo siempre resalto en este pasaje, que está escrito al menos en la versión del 60, dice: y se echó debajo de un enebro, porque quería morirse. Y le dice: ya basta al Señor. Y en la expresión, en la oración que le hace a Dios, él dice: Señor, solo yo he quedado, y buscan mi vida para matarme, Señor. Como quien dice: Señor, el único que queda, Señor, vas a permitir que esta mujer Jezabel, que tenía un poder tremendo y tenía autoridad, inclusive el mismo gobernante, para terminar con su vida, dice: va a terminar que el único que queda, Señor, se muera también. Y es interesante, porque más adelante, después de que él ha expresado y lo saca del momento de depresión y muestra su poder, y Dios comienza a darle las instrucciones que tiene que hacer, le dice en el versículo 18, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 18, y lo voy a leer en esta misma versión, Biblia de lenguaje sencillo, dice: pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron ante Baal, o delante de Baal, ni lo besaron. A ellos, le está expresando Dios al profeta Elías, a ellos los voy a dejar con vida. Qué interesante, porque cuando nosotros creemos que somos los únicos que estamos sufriendo, y quizás Dios nos da la oportunidad de escuchar su voz, nos va a decir: mire, hay otras personas que están sufriendo
igual que lo estás haciendo, pero no los voy a hacer, no los voy a desamparar. Creo que promesas como estas que están escritas en la palabra nos da el aliento de vida para no tener miedo. Uno de los principios espirituales que están escritos en la palabra y que aquí en Primera de Pedro por eso nos estaba diciendo, confíen siempre en Dios, no pierdan esa confianza, porque cuando se pierde la confianza viene el temor a nuestras vidas. Sí, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes. Y yo creo que una persona que se deja dirigir por Dios, Dios le va a mostrar los cuidados que debe tener. Si sobrepasamos esos consejos que Dios nos da, vamos a sufrir las consecuencias. No porque Dios nos castigue, sino porque, como dice en otro pasaje en Gálatas, que está escrito también en la palabra, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Y cuando leo versículos como esto y cuando traigo pensamientos como esto, me hago una reflexión a mí mismo y le digo, Señor, ¿qué estoy sembrando? Señor, ¿estoy sembrando bien? Yo sé que si hago el bien, voy a recoger bien. Que aunque muchos se levanten, hay una protección especial de parte de Dios. La he visto, he escuchado testimonio de ello, he visto esa protección en persona. Por eso vuelvo a lo que dice tanto en Primera Reyes capítulo 19, versículo 18. Él dice, mire, tu oración está equivocada. Y si tú estás pensando que solamente tú estás sufriendo, Elías, estás equivocado, porque hay 7,000 personas que tal vez con la misma valentía que le enfrentó esos tiempos de sequía, esos tiempos de angustia y aún a la misma amenaza de Jezabel, yo los he guardado. Y le expresa que debes saber, vuelvo y leo el versículo 18 de 1 Reyes 19, debes saber que 7,000 personas no se arrodillan delante de Baal ni lo besaron. Esa palabra de arrodillarse era lo que exigía esa entidad en ese tiempo. De arrodillarse, eso es de rendirse, pero también le está diciendo, esos 7,000 no le han besado, es decir, no lo han adorado, ni siquiera les sirve, ni siquiera los tenían en cuenta. Y hay una promesa para aquellos que se mantienen firmes que está escrito y me parece interesante en esta versión que estoy leyendo. Dice, a ellos, y creo que también le está diciendo la misma promesa a Elías, a ellos los voy a dejar con vida. Como en otras palabras voy a parafrasear esta expresión en otra forma. Yo los voy a guardar y el poder de Jezabel y el poder del maligno, ni las amenazas ni nada los puede tocar. ¿Qué promesas tan maravillosas podemos tener al Señor? Sí, nos movemos en circunstancias difíciles. Sí, los diagnósticos de los médicos a veces son pésimos. He escuchado y escuchaba a una persona ayer y me decía, el médico le dijo que le quedan pocos días de vida y ha comenzado a cometer locuras. Y yo digo, en estados depresivos y cuando le creemos Dios, le creemos más a las mentiras del enemigo que a la verdad de Dios, comenzamos a desviarnos de los propósitos, a desconfiar completamente en lo que Dios puede hacer en nosotros. He conocido testimonios de personas que los médicos le han dado pocas horas de vida, pero en la misericordia de Dios han vuelto a rejuvenecer, han vuelto a renacer. Y a veces en confianza le digo a las personas, Dios nos da un tiempo extra. Y ese tiempo extra es tan importante aprender a vivirlo para servir al Señor, para depositar, para confiar en Él, pero también para disfrutar en todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Eso es importante entenderlo, mi hermano, mi hermana, porque nuestra confianza y nuestra esperanza siempre tiene que estar puestas en el Señor. Hoy yo te invito, mi hermano y mi hermana, para que confíes en esa presencia maravillosa del Señor y le digas, Señor, yo quiero esperar en ti. No permitas que mi corazón desfallezca. No permitas, Señor, que ninguna amenaza, ninguna situación me aparte de mí y que pueda entender, Señor, que hay muchos que están pasando por situaciones y que así como lo está librando a ellos y los ha librado, también me va a ayudar a mí y me da la sabiduría y la capacidad para seguir adelante. ¿Qué te oramos en este momento? Le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias porque en tu amor infinito nos muestras la verdad, Padre.
Y sobre todo las promesas de que tú estás a nuestro lado en cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Solamente te pido que cuando caigamos en esos momentos de depresión, en esos momentos de angustia, Padre, tu poderosa mano sea sobre tus hijas y tus hijos, sea sobre nuestra vida, Padre, para no desfallecer, Señor, sino ver tu poder, tu gracia y tu misericordia en todo lo que emprendamos, Señor. Gracias por ser tan precioso, tan maravilloso. Gracias por ayudarnos. Gracias por las experiencias de vida que nos da. Y gracias porque, Señor, podemos disponer nuestras manos, nuestra vida en tus manos, Señor, para ver la manifestación de tu gloria. Que seas tú el glorificado. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, mi Señor. Yo te alabo y te bendigo por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este día con mi hermano y mi hermana, Padre. Muchas gracias, eterno Dios, por tener cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la palabra de Dios produzca vida en ti. Le hablo a su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.